Buenas noches y bienvenidos a la información más reciente del Poder Judicial de la Federación en este viernes 21 de noviembre de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Gabriela Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La nueva Suprema Corte escucha a la población de la Sierra Norte de Puebla sobre derechos colectivos, proyectos de vida y patrimonio biocultural. Pueblos y comunidades afromexicanas enfrentan barreras que les impiden el acceso a la justicia, salud, educación y representación. Las sentencias del Poder Judicial obligan a considerar a migrantes como sujetos de derechos. La reforma judicial no ha frenado las inversiones en México, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum. De la lista de asuntos que analizaría y resolvería la nueva Suprema Corte de Justicia la próxima semana destacan una acción contra disposiciones de la ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Revisaría si la norma que faculta el Consejo de Pueblos y Comunidades para que genere proyectos que tiendan a revitalizar las lenguas náhuatl, yumú y las que considere pertinentes, al excluir a otras lenguas, vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación. Hay un amparo por el que determinaría si artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley General contra el Secuestro, que prohíben otorgar el beneficio de libertad condicionada a las personas sentenciadas por este delito en cualquiera de sus modalidades, vulneran los derechos a la reinserción social, igualdad y no discriminación. La ministra Yasmín Esquivel Moza sostuvo un encuentro y diálogo con las magistradas y magistrados del primer circuito en materia penal. Aseguró que su dedicación en una materia tan compleja exige prudencia, claridad y permanente compromiso con las personas cuyos asuntos resuelven. Coincidieron en que las diferencias de criterio fortalecen el trabajo colegiado cuando se sostienen en respeto y rigor jurídico. Indicó que mantener una coordinación interinstitucional efectiva y caminar de la mano es esencial para consolidar decisiones apegadas a la Constitución. Y en la sede alterna de Revolución de la Suprema Corte se llevó a cabo el Premio Sentencias 2025. En un contexto desafiante de movilidad humana, las sentencias no solo representan la aplicación técnica del derecho, sino un compromiso ético con la dignidad de las personas migrantes. Además de que el asilo es un derecho humano frente a una migración de la cual debe evitarse su criminalización. Así lo afirmó Daniel Fajardo Ortiz, titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales y encargado de despacho de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En representación del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, durante la ceremonia de entrega del Premio Sentencias 2025, Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional. Sentencias que obligan a considerar a la persona migrante como sujeto de derechos y no como un expediente administrativo. Las familias, en todas sus formas, constituyen un núcleo básico de apoyo emocional y material para quienes se desplazan. La jurisprudencia que reconoce el derecho de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional para permanecer con sus seres queridos tiene un impacto directo en la vida de miles de personas y hoy también se les reconoce. Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por su parte, habló del creciente número de personas migrantes en el mundo y del desafío que esta realidad representa. 117 millones de personas en el mundo hoy desplazadas por la violencia, casi como si fuera todo México que se ha desplazado contra su voluntad. Creo que nos hace reflexionar de cómo el mundo, por lo menos en este sentido, no está yendo en la buena dirección, está yendo en contravía con lo que debería ser el desarrollo, con lo que debe ser el acceso a derechos, primero entre todos en no tener que desplazarse contra su propia voluntad. El Premio Sentencias 2025, además de ser un reconocimiento y homenaje, representa toda una agenda de trabajo para construir nuevas rutas hacia una justicia para todos, añadieron los participantes en la ceremonia,
en la sede alterna de Revolución. Para Plural TV, Óscar González. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia de esta mañana que la reforma judicial no ha frenado las inversiones en México y en ese sentido dijo que la elección de las personas juzgadoras por parte del pueblo no ha tenido un efecto negativo para el país. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a consolidar el nuevo Poder Judicial en México, que deje atrás los privilegios y la corrupción para convertirse en una institución al servicio de todas y todos. Consideró que antes de la elección judicial, el Poder Judicial daba privilegios a unos cuantos, pero el Poder Judicial debe ser para todos y lo que se debe hacer es cumplir con las leyes. Recordó que en su momento el expresidente Ernesto Zedillo modificó la conformación de la Corte en su beneficio, situación totalmente contraria a lo que ocurre en la actualidad, aunque advirtió que las personas juzgadoras electas por voto popular tienen que demostrar día con día su solidez y su entrega con el pueblo mexicano. El Poder Judicial es de todas y de todos los mexicanos. Y lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y lo que dicen las leyes. Eso es lo que debe ocurrir. Por supuesto que la nueva Corte, los jueces, los magistrados, tienen que ir demostrando su solidez, tienen una responsabilidad histórica muy grande y tienen que ir consolidando un nuevo Poder Judicial en el país. Especialistas llamaron a erradicar la discriminación hacia pueblos y comunidades afromexicanas. Los pueblos y comunidades afromexicanas permanecen invisibilizadas y siguen enfrentando barreras que impiden el acceso a la justicia, salud, educación y representación. Así lo aseguró Carla Estefany Cortés, de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Nueva Suprema Corte, al participar en la tercera sesión del ciclo de conferencias sobre inclusión, derechos humanos y gestión judicial que organizó el órgano de administración judicial. ¿Qué desafíos estructurales hay? Persisten barreras en justicia, en salud, educación y representación para los pueblos afromexicanos en México. Históricamente el pueblo negro ha sido invisibilizado, ha sido olvidado y se han implementado acciones afirmativas que no resultan suficientes, pero poco a poco se avanza. Resaltó que es necesario que la sociedad se quite el chip de la discriminación hacia los pueblos y comunidades afromexicanas y consideró importante impulsar campañas de sensibilización para que las personas alcen la voz y no se queden calladas ante las agresiones a integrantes de la comunidad negra. Carla Estefany Cortés también resaltó los desafíos que enfrenta el Poder Judicial de la Federación para garantizar los derechos de las personas afromexicanas, sobre todo ahora que se reformó el artículo 2 constitucional que las reconoce como sujetas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un desafío importante incorporar la autoadscripción en las audiencias, en las valoraciones periciales y en los contextos del caso, el racismo estructural que ya veníamos hablando. Usualmente cuando las personas de las comunidades llegan a los juzgados, pues son tratados o maltratados, ¿no? Entonces son discriminados por su lenguaje, porque las personas negras tienen una forma muy característica de hablar, una forma muy fuerte de hablar, a veces como muy tajante, que puede parecer como una persona maleducada, pero es como parte de su esencia, ¿no? Para Plural TV, Juan Carlos González. Se llevó a cabo el segundo encuentro de saberes organizado por la nueva Suprema Corte con pueblos originarios, centrado en la defensa del medio ambiente y su manera de vivir. Este viernes fue inaugurado en la ciudad de Cuetzalan, Puebla, el segundo diálogo de saberes con el eje temático Los derechos colectivos, proyectos de vida y patrimonio biocultural en la Sierra Norte del Estado, evento organizado por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Este es el segundo encuentro de saberes concebido como un espacio de intercambio directo con los pueblos originarios para escuchar sus preocupaciones y luchas, que en este caso están relacionados con la defensa del medio ambiente,
sus recursos naturales y su manera de vivir. En Cuetzalan fueron expuestos casos legales de los que la Corte tuvo conocimiento y resolvió en algunos momentos de manera contraria a los intereses de la comunidad, alterando su vida y su entorno. La lucha de los pueblos indígenas, como el caso de la hidroeléctrica de Puebla, estuvo apoyada por especialistas, abogados y sociólogos independientes que lucharon hasta que ganaron en tribunales lo que por derecho les corresponde a las comunidades, como es el derecho al agua, a la tierra y a los recursos naturales, estando sentando precedentes para legislar, juzgar y dictaminar casos inclinados al bien comunitario y no a intereses políticos y económicos, muchas veces de empresas extranjeras. El primer diálogo de saberes se llevó a cabo en octubre pasado, bajo el eje temático de pluralismo jurídico, en el que participaron más de 100 autoridades de comunidades zapotecas y chinantecas de la Sierra Norte de Oaxaca, así como juzgadores del Poder Judicial Federal y local de ese estado. El siguiente diálogo de saberes se llevará a cabo en el estado de Nayarit y será igualmente un encuentro entre jueces locales y federales. De acuerdo con Víctor Leonel Juan Martínez, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, el diálogo de saberes se plantea como un canal de comunicación y entendimiento para desarrollar instrumentos legales útiles que permitan impartir una justicia más rápida, consciente y humana, privilegiando el bien público, sobre todo de las comunidades indígenas y rurales. Con imágenes de Marco Avendaño y Óscar Cedeño, desde Puebla, Dalia Martínez para Plural TV. Vamos a una pausa y continuamos con más noticias. Enseguida, niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas de reclutamiento forzado alertan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradecemos que continúe con nosotros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó que niñas y niños indígenas son víctimas de reclutamiento forzado en distintas zonas de la región. En audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la reforma constitucional de México que reconoce a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. En dicha audiencia se analizó la problemática que enfrentan los menores indígenas, quienes son víctimas de reclutamiento forzado en diferentes zonas de Latinoamérica. Se manifiestan ante la inminente agudización del conflicto armado y el impacto de la violencia en los territorios indígenas. La representante del Consejo Regional Indígena, María Eugenia Erazo, afirmó que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes indígenas se vincula con violencia, movilidad forzada y presencia de grupos armados, lo que provoca la ruptura de sus proyectos de vida, la pérdida de su lengua y la afectación directa a sus comunidades. Y es que la reconfiguración del conflicto armado desde el año 2018 ha traído consigo la presencia de múltiples grupos armados que se disputan el control social en los territorios, debido a intereses relacionados con el narcotráfico y la minería ilegal. También apuntó que el crimen organizado reclutó cerca de 1,000 menores en los últimos 3 años y 233 de ellos son indígenas. Y en 2025, 233 niños, niñas y adolescentes indígenas han sufrido el flagelo del reclutamiento forzado en los territorios indígenas del Cauca. Por ello, denunciamos que el reclutamiento forzado es hoy una de las mayores afectaciones en contra de la niñez indígena en el Cauca. Se destacó que los familiares enfrentan riesgos al denunciar estas prácticas, además de carecer de mecanismos efectivos de protección, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los menores. Para Plural TV, Rosy García. La Secretaría de Cultura de Hidalgo anunció la creación del Consejo Técnico Artesanal con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio cultural indígena y evitar la apropiación indebida de iconografías, diseños y saberes tradicionales. Este órgano consultivo estará integrado por las Secretarías de Cultura, Bienestar e Inclusión Social, Desarrollo Económico, Turismo, Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, además de académicos, asociaciones civiles y artesanos.
Humanos. Analizará los casos de forma integral y emitirá recomendaciones desde diferentes perspectivas con la finalidad de actuar de manera preventiva al fungir como un ente consultivo que ayuda a evitar registros indebidos de elementos que son patrimonio cultural. La falta de intérpretes indígenas en Chiapas es uno de los obstáculos para acceder a la justicia, advirtió la activista Rigoberta Menchú. La activista y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú advirtió sobre la falta de intérpretes en lenguas indígenas en Chiapas, lo que se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para garantizar justicia a mujeres privadas de la libertad. Indicó que al no contar con apoyo lingüístico, no pueden comprender los delitos que se les imputan ni participar adecuadamente en su defensa. Señaló que la región vive un escenario complejo que demanda reconstruir el diálogo y reforzar la paz, pues persiste la existencia de grupos en la entidad que lucran con la tranquilidad de la población, así como redes de violencia con lógica corporativa que representan riesgos crecientes para la democracia. La violencia en zonas transfronterizas, indicó, adquiere dinámicas propias por el flujo de intereses delictivos, por lo que consideró indispensable fortalecer las acciones binacionales entre México y Guatemala para mejorar la seguridad en la frontera. Para Plural TV, Jesús Daza. La Fiscalía de Michoacán informó sobre la detención de 7 escoltas del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, quienes estarían relacionados con su homicidio. Fueron trasladados a la ciudad de Morelia, al centro penitenciario licenciado David Franco Rodríguez, donde serán presentados ante un juez por el delito de homicidio calificado en comisión por omisión. En el operativo para su detención participaron fuerzas federales, entre ellos miembros del Ejército y de la Guardia Nacional. Diversos juzgados en Mexicali, Baja California, Ciudad del Carmen, Campeche y Cancún, Quintana Roo, desecharon amparos presentados en favor de Joaquín Archibaldo N., alias El Chapo, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Los recursos legales pretendían protegerlo contra actos de tortura, malos tratos, privación de la libertad, detención, retención e incomunicación en el extranjero. En los 3 casos se determinó la improcedencia, pues los señalamientos recaen sobre autoridades extranjeras fuera de la jurisdicción mexicana. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Claudia Valle Aguilas Ocho, indicó que la Defensoría Pública del Tribunal Electoral tiene el compromiso de garantizar el acceso a la justicia. La defensa legal en México es costosa y por ello es selectiva y clasista, aseguró la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Claudia Valle Aguilas Ocho. Dijo que ante ello, la Defensoría Pública del Tribunal Electoral tiene el compromiso de renovar la colaboración institucional para garantizar el acceso a la justicia. La Defensoría Pública Electoral surgió como un ente poco común en la materia electoral. Y en un esfuerzo en 2016, el Tribunal Electoral, viendo que los casos que llegaban difícilmente tenían una asesoría correcta para ejercer el derecho de ciudadanía, que es un derecho llave, que es a participar en las elecciones, a asociarte si es tu deseo hacerlo, a ser postulada, a que se respete tu voto, no tenía una defensa garantizada por el Estado. La magistrada electoral aseguró que la Defensoría atiende a grupos sociales invisibilizados y discriminados, como la población de la diversidad sexual, las personas con discapacidad, personas migrantes, adultos mayores y personas de bajos recursos. Además, refrendó el compromiso interinstitucional de emprender una defensa real de los derechos que permita la pluralidad y el cumplimiento de los proyectos de vida en todos los grupos sociales. Para Plural TV, Isaac Albarrán Rodríguez. A partir de hoy, la primera tormenta invernal de la temporada dejará lluvias fuertes y caída de nieve en Baja California y Sonora, así como bajas temperaturas que podrían rondar los 0 grados en el centro del país, incluyendo el Valle de México, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Diputados del Partido Verde presentaron una iniciativa de reforma a la ley del IVA y del impuesto sobre la renta,
con el objetivo de otorgar incentivos fiscales para la preservación y restauración de los recursos naturales en las comunidades indígenas. El Consejo Consultivo Indígena denunció que la reforma enviada por el Ejecutivo a la Ley de Aguas Nacionales excluye a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Pide que se reconozcan los mecanismos que estas comunidades han utilizado para el uso eficiente de este recurso y evitar el sobreconcesionamiento. Una jueza federal vinculó a proceso a 4 policías por actos de tortura en contra de una persona privada de la libertad en el penal federal de El Rincón en Tepic, Nayarit. Los hechos ocurrieron en abril de 2019. Y en más noticias, una jueza federal de Estados Unidos ordenó la retirada de los más de 3,000 elementos de la Guardia Nacional en Washington, que fue desplegada por orden del presidente Donald Trump para combatir el crimen y reforzar su campaña anti-inmigrantes. Indicó que el mandatario actuó en contra de la ley al desplegar tropas para misiones no militares de disuasión del crimen en ausencia de una solicitud de las autoridades civiles de la ciudad. Además, afirmó que la administración había excedido su autoridad al traer efectivos de la Guardia Nacional de otros estados para patrullar la capital. Y al menos 2 niños mueren cada día por ataques del ejército israelí sobre la Franja de Gaza desde que inició el alto al fuego el pasado 10 de octubre, denunció UNICEF. Señaló que 67 menores han muerto en incidentes relacionados con el conflicto en la región y decenas más han resultado heridos. Además, alertó que hay cientos de niños que requieren atención médica especializada no disponible en Gaza, por lo que urgió a que sean evacuados rápidamente junto con sus cuidadores y con garantías firmes de que podrán regresar una vez que sean tratados, por lo que debe restablecerse el corredor médico hacia Cisjordania, incluida Jerusalén Este, para que puedan recibir atención ahí. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 50 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En el tercer trimestre de 2025, la economía se contrajo 0.3%, por debajo del 0.4% del trimestre previo, debido a la caída de 1.5% de las actividades secundarias, manufactura, construcción, minería y generación de electricidad. En contraste, las actividades primarias, sector agropecuario, repuntaron 3.5% respecto al 0.5% anterior. A tasa anual, el PIB cayó 0.2%. El Banco de México busca ajustar la forma en que las instituciones financieras dan a conocer el costo anual total, indicador que comprende todos los componentes de los préstamos, como tasa de interés, comisiones y por apertura, entre otros, a fin de promover la transparencia y competencia de los servicios financieros y el cliente pueda elegir la institución que más le convenga. Narcotráfico y ausencia de inversión pública y privada son factores de riesgo para el crecimiento de México, problema que no nació en el sexenio actual ni en el anterior. Es de largo plazo, pues no hay un consenso mínimo respecto al rumbo de México, dijo Joydeep Mukherjee, director de calificaciones soberanas de Standard & Poor's. Ahora le presentamos algunas recomendaciones culturales para disfrutar este fin de semana. Más de 1,500 niñas, niños y jóvenes de 107 municipios de México celebran la fuerza de las lenguas originarias en la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025, Yoltlachtoli, Voces Vivas, en el Zócalo capitalino, donde se presentará un poema escénico colectivo inspirado en el árbol sagrado, la ceiba, con música de orquesta y coros monumentales. Este sábado a las 17:30 horas. Entrada libre. Estavam operando dentro da lei. Eles estavam operando dentro da lei. 1,3 milhões de pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito, no mundo inteiro. The Jury Experience es un drama judicial interactivo donde formarás parte de un jurado, como se hace en los tribunales de Estados Unidos, para escuchar alegatos, analizar pruebas
y tomar decisiones clave hasta dar con el veredicto final en un caso de homicidio relacionado con la inteligencia artificial. Funciones, sábados de noviembre, diciembre y enero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Boletos en línea. La Banda Sinfónica y el Coro de la Ciudad de México se unen en un concierto gratuito que celebra el folclore mexicano y la elegancia de la música clásica europea, con piezas de Strauss, Beethoven, Moncayo y José Alfredo Jiménez. Ciudad Viva, concierto coral y sinfónico, se presenta este domingo a las 13 horas en la Utopía Ixtlapalcali-Quetzalcóatl. Entrada libre. La aplicación del derecho o la aplicación del derecho por ciertos tribunales dependía de quién estaba de algún modo controlando fácticamente ese territorio. Y si prefiere quedarse en casa, no se pierda nuestra programación cultural. En la Suprema Corte en la Revolución, el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz analiza el papel del máximo tribunal durante esta gesta. Este sábado a las 20:30 horas. Y el domingo a las 21 horas le presentamos La Morada del Alma, documental que tiene como protagonista a las lenguas nativas y resalta la importancia de reconocerlas y preservarlas. Para Plural TV, Jesús Daza. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Que tenga muy buena noche y buen fin de semana. Hasta pronto.